Bueno, tenemos muchísimos invitados en el programa del día de hoy. Vamos a cerrar la nota con Sebastián Straneri, especialista en ciberseguridad. Ya nos diste varias recomendaciones. A ver, la recomendación final es para todos, pero ahora me estoy focalizando para todos los padres para evitar el tema del grooming, ¿no? Sí, el punto es que entendamos que hoy no está claro cuál es el alcance de lo que publicamos online. Entonces los chicos lo que tienen que hacer es utilizar los dispositivos digitales en mente de que esto, una vez que vos publicás un estado, publicás una imagen, va a quedar online para siempre. Entonces eso hace a la reputación de las personas. Por lo tanto, la recomendación es pongan los perfiles en modo privado, que es la modalidad en la cual solo tus amigos pueden acceder a tu foto, a tus estados, ¿sí? Y pensar muy bien qué es eso que estás publicando, esa imagen, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando dentro de 10 años la quiera ver un jefe? Bien, pero yo voy a este tema, las imágenes, perfecto. Y voy a cerrar, porque arranqué con temas psicológicos, dije que no te iba a meter a vos, pero de forma indirecta sí. No quiero invadir la privacidad de mi hijo. ¿Sí? El tema de la aceptación de amigos, cuando aparece la aceptación de un nuevo amigo con una foto que es trucha. ¿Qué recomendación? ¿Se entiende? Que va hacia el grupo. Perfecto. Y de hecho, déjame que te afirme que el punto es psicológico y es de educación. O sea, como especialista en ciberseguridad, te digo, lo primero que hay que atacar es este punto. Bien. Y es el mismo consejo que te daban a vos, tus papás y a mí. Sí, no hables con desconocidos. Exactamente. Entonces, si vos en las redes sociales, ahora a nivel tecnológico, vos podés tener un modo para esa gente que no conoces, en la cual ven escasa información tuya, y un modo en el cual sabes que tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano puede ver a todo. Entonces es importante que... Es lo que está en la figura, en el icono de configuración de privacidad. De privacidad, exactamente. Bien. Es importante que los chicos estudien eso, sepan qué pueden publicar, qué no, y que lo restrinjan al máximo posible. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pasamos, lo que he dicho, a la otra parte del estudio. Vamos a hablar de economía. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Hernán Lecher. Bueno, muchas gracias por estar acá en el programa. Siempre, Hernán, cuando te pregunto, podemos hablar de todo, dice Hernán Lecher, pero vamos a focalizarnos en un tema, ¿sí? El tema de la pobreza y las mediciones. Contanos un poco. El primer dato, en otro programa vino Daniel Arroyo y dijo específicamente, como hombre estudioso y trabajador del tema de pobreza, dijo, se incorporaron, salieron, de acuerdo a la medición por nivel de ingresos, salieron 600.000 pobres con respecto al último año. Pero no es lo mismo respecto que hace 2 años. Quiero saber tu punto de vista. Sí, en realidad nosotros lo que hicimos fue un informe que analizó un poco algunas contradicciones o algunas cosas que parecían sospechosas o llamativas de lo que tenía que ver con la medición de la pobreza. A ver, en realidad, ¿qué fue lo primero que percibimos? Aumentó la indigencia y se redujo la pobreza. Bien, ahí está, detengámonos ahí. Aumentó la indigencia y se redujo la pobreza. En principio uno diría, tendrían que ir de la mano. Pero corregime cuáles son los casos cuando no van de la mano. Puede pasar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros estamos midiendo es haciendo una raya y diciendo, bueno, bajo esta línea de gastos o de ingresos, ¿vos sos pobre o dejás de serlo? Sí. Esa línea son 13.945 pesos según el INDEC. Es decir, si en un hogar vos tenés por encima de ese ingreso, dejás de ser pobre. Si está por debajo, en términos de pobreza por ingresos, sos considerado pobre. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención? Cuando vos observás los niveles de ingresos de la gente que está muy cerca de la línea, son los que mejor le fue en los últimos 6 meses sobre todo. ¿A qué me refiero? Si yo logro que una persona pase a estar por encima de esa línea, aunque sea un peso, deja de ser pobre. ¿Bien? Con lo cual parece muy llamativo, y esto es lo que a nosotros justamente nos hizo generar algunas dudas. Como decís nosotros, el CEPA, Centro de Estudios al CEPA, que efectivamente esa franja, ese sector es al que mejor le fue. Le fue mejor que al 10% de más ingresos de la sociedad y que al 10% de menos ingresos. Explícame por qué le fue mejor. Bueno, no hay ninguna explicación coherente que diga que a ese sector que aumentó sus ingresos en términos interanuales al 33%, muy por encima, 5 puntos por encima del resto de la sociedad, cuando es un sector que en general tiene trabajo informal, que podemos encontrar jubilados. En el caso del trabajo informal, cuando uno ve las mediciones de desocupación, por ejemplo, aumentó la desocupación. Cuando ve, en el caso de los jubilados,
el salario o la jubilación real también se redujo, con lo cual no hay mucha explicación por la cual uno pueda concluir que justamente esa franja sea la que mejor le haya ido en la sociedad. Además, y estoy poniendo algunos datos para contrastarlo, ¿no? No estoy diciendo la percepción que uno tiene, que tampoco sería así, porque uno no le da la impresión que bajó la pobreza justamente, con lo cual, bueno, resulta realmente llamativo ese dato, ¿no? Bien. Te agrego una cosa. Sí, sí. Te iba a preguntar de la Ciudad de Buenos Aires. Un caso más paradigmático que refleja justamente esta cuestión, el caso de Córdoba. Córdoba tenía en la medición hacia fines del año pasado... Sí, Córdoba la pobreza la redujo en un año de manera... Bueno, en terrible. 6 meses. En diciembre del el año... resultado electoral Bueno. justifica... No, justifica eso, ¿eh? Ahora Exacto. vos te reís, los números pueden indicar otra cosa. El resultado electoral puede estar dado por hechos objetivos o por esperanza hacia el futuro. Sí, no, en Córdoba. A ver, en diciembre del 2016 Sí. vos tenías 440.000 pobres, Sí. en realidad extrapolado al conjunto de la población en Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco más porque el universo que se mide en pobreza es solo 27 millones de habitantes, eso es la EPH, la encuesta permanente de hogares, y somos 42, 43 millones, con lo cual es un poco más que 440.000. Pero supongamos, nos acotamos a los 27 millones, 440.000 en Córdoba. Se redujo en 150.000, más del 30% de la pobreza en Córdoba se redujo en los últimos 6 meses. ¿Qué pasó en Córdoba? La verdad, vale la pena irse a vivir a Córdoba porque te va bien. No hay ningún tipo de explicación que diga por qué en Córdoba se redujo 30% de la pobreza. Si uno quisiera, y esto ya corre más en el plano del análisis político, si uno repasa algunas cosas, bueno, se acordaría, por ejemplo, que Schiaretti, gobernador de Córdoba, dijo en la última medición casualmente que la medición del INDEC era un desastre justamente por el nivel de pobreza que había indicado en diciembre del año pasado. Y casualmente, 6 meses después, se redujo un tercio de la pobreza, el 33% de los pobres en Córdoba. Bueno, también se dio otro dato, obviamente que es muy técnico, pero se dio otro dato que es marchas y contramarchas estadísticas. ¿A qué me refiero con esto? El Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna manera, tiene indicadores diferentes al INDEC. Contanos un poco. En realidad se suscitan dos cuestiones. Primero, dentro del INDEC... Que el INDEC comenzaba proyectando la ciudad hacia el resto del país y ahora el INDEC está tomando algunas mediciones de inflación del resto del país, ¿no es cierto? Claro. Pasa en distintos indicadores. Sí. Dentro del INDEC, una aclaración. También sucede una cosa muy sintomática y llamativa. Aumenta la pobreza en Capital y también en La Plata, pero se reduce en el Gran Buenos Aires. Parece llamativo, porque en general, en el ámbito geográfico metropolitano, por decirlo de algún modo, en general tienen comportamientos, allí sí tienen comportamientos similares. Lo otro que sucede, que ya había pasado con la medición de la desocupación, es que lo que dice en el mismo ámbito geográfico la Ciudad de Buenos Aires con el INDEC para la Ciudad de Buenos Aires son contradictorios. En el caso de la desocupación, aumentaba la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires, ahora el INDEC decía que bajaba, ¿no? Bajaba porque en realidad había una especie de efecto de desaliento, pero estamos hablando del mismo ámbito geográfico, o sea, no se explica por qué con la misma metodología, en el mismo ámbito geográfico, con la misma forma de medir, cuando me refiero a metodología, me refiero más o menos la misma encuesta, los mismos datos, etcétera, etcétera, tienen comportamientos contradictorios. Bueno, yo antes voy a hacer una pregunta, no tiene componente capcioso, pero de alguna manera algunos lo podrán inferir de esa forma. Se instaló en la sociedad, y ahora no quisiera ya debatirlo, ¿no?, que cuando estaba a cargo del INDEC, Guillermo Moreno, se dibujaron los números. Se instaló y la mayoría de la sociedad lo compró. Podemos después discutirlo o no. Ahora vos estás planteando que de alguna manera, voy a tomar alguna terminología que emplea Jorge Asís, pareciera que están haciendo kirchnerismo de buenos modales porque están dibujando los indicadores del INDEC, pero de una manera tan solapada que la gente no se da cuenta. Bueno, ¿cuál sería tu análisis al respecto? No, dos cuestiones. Sí. La primera es, cuando el actual gobierno era oposición, nunca había cuestionado la EPH. La EPH es el insumo con el que se utiliza o se calcula la pobreza y la desigualdad. Digo esto, cuestionaban el IPC, el índice de precios. El IPC, sí, con Guillermo Moreno. Sí. Con lo cual, la verdad, ¿qué pasó? Asumieron el gobierno y hubo apagón estadístico de absolutamente todo. Y cuestionaron la EPH y modificaron la metodología de la EPH. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hicieron? La encuesta permanente de hogares es una encuesta que se realiza, recién lo mencionaba,
digamos, es una muestra, pero extrapolable a 27 millones de personas. Sí. Y esa muestra, el tamaño de la muestra, creo que es del año 97, ¿no? Sí, igual es representativa. ¿Es representativa? Y en general, y nunca se dejó de utilizar, con lo cual uno podría inferir hacia atrás absolutamente todos los datos, incluso calcular la pobreza, que es el cuestionamiento que ha hecho el gobierno. A ver, ¿qué hizo el gobierno desde que asumió? Cuestionó absolutamente todos los datos y las mediciones del INDEC. Frente al cuestionamiento que venían haciendo exclusivamente el IPC, ahí cuestionaron, cuando asumieron como gobierno, cuestionaron todo. ¿Qué les permitió esto? Y particularmente en el tema de la pobreza, que además se había discontinuado la medición, les permitió hacer incomparable hacia atrás algunos datos. Cuando uno observa otro dato que es sintomático y también es reflejo de lo que, o útil para sacar algunas conclusiones, es el tema de la desigualdad. Ahí la serie sí está completa y uno observa que, por ejemplo, la desigualdad en ingreso familiar bajó de 28,3 entre el primer decil y el décimo decil, es decir, el 10% que menos tiene respecto del 10% que más tiene, es decir, por cada peso que lleva el decil que menos tiene, 28 se lleva al más grande, en 2003 a 12 veces en 2015 y aumentó a 14 en esta última medición. O sea, a pesar incluso de todos los cuestionamientos metodológicos que recién mencionaba, la desigualdad les da muy mal. Y en un momento donde aumenta, esto también es una gran contradicción, aunque puede pasar en términos teóricos, donde se supone que se reduce la pobreza, aumenta la desigualdad. Bien, clarísimo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por haber venido al programa. Un placer. Señores, vamos a un pequeño corte, no te vayas y continuamos acá en Proyecto Federal. Y como siempre, como lo venimos haciendo durante 10 años, siempre vamos a tocar un tema de salud vinculado a aspectos de prevención de la salud. Bueno, estamos cerrando el programa. Como les dije, vamos a hablar de salud. Nos acompaña la doctora Marcela González, médica gastroenteróloga. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. Invitarme. A ver, la primera pregunta, porque vamos a abordar un tema que son los temas más duros que hay que concientizar, vinculado con la atención primaria, que es el tema de cáncer de colon. Pero muchas veces decimos que todo pasa por el estómago. ¿Cuánto de veraz tienes ese dato o no? Todo. ¿Por qué todo? Y en realidad hay dos conceptos fundamentales. Primero, que no existe el aparato digestivo aislado, existe el aparato digestivo dentro de la persona, ¿sí? Entonces, todo lo que uno haga va a influir también sobre el aparato digestivo. Lo que como, cómo lo como, cuándo como, cómo me dedico a esto, si hago actividad física, si fumo, si tomo alcohol, si hago todas las comidas, si respeto los hábitos, hasta de dormir, hasta dormir la suficiente cantidad de horas influye en nuestro aparato digestivo, porque influye en todo. Así que, y también otra cosa importantísima y más que nada en estos tiempos que todo el mundo habla de intestino irritable y demás, es que tenemos un cerebro central y un cerebro esplácnico, ¿sí? Que es el abdominal, que es el segundo lugar con más cantidad de neuronas en todo el cuerpo. Entonces, todo tiene que ver con todo. Bien, o sea que por el estómago pasan un montón de patologías, ¿sí? Uno piensa el último punto de las patologías o el tema más delicado, y la palabra a veces puede ser de alguna manera chocante para ustedes hablar de cáncer de colon, ¿sí? Pero cuando hablamos de temas de prevención de cáncer de colon, primero, los primeros datos básicos para el hombre y para la mujer para comenzarse a hacer los estudios. Bien, en realidad el cáncer de colon, hay un montón de cosas que pueden facilitar la aparición del cáncer de colon y hay cosas que inferimos pero no tenemos la certeza absoluta. ¿Por qué en Argentina hay mucho más cáncer de colon que en lugares como África, ¿sí? O como Asia? Entonces tenemos que presuponer, aunque no tenemos algo fehaciente, que tiene que ver con nuestros hábitos alimentarios, que tiene que ver con cómo comemos, qué comemos, hasta con la cantidad de materia fecal promedio de cada habitante. Cuando vos decís cómo comemos y qué comemos, ¿sí? ¿Hay comidas que son predisponentes
en favor o en contra del cáncer de colon? Sí, sí. A ver, no es que si yo me hago vegetariano no voy a tener cáncer de colon, ¿sí? Este es un mensaje exclusivo para los vegetarianos. No, porque generalmente te venden que si sos vegetariano no te está pasa resuelto nada. todo el problema médico del mundo, ¿no? Sos humano, aunque seas vegetariano, sos humano, podés tener cáncer de colon. Lo que sí es importante resaltar que comiendo la cantidad indicada diaria de tener, las comidas siempre tienen que ser coloridas, variadas, abundantes y una cantidad importante de fibras. Yo lo que le digo a mis pacientes que de cada comida, el plato, la mitad tiene que ser del reino vegetal. Bien. Con ese tip así de chiquitito y de cortito, generalmente uno se asegura. El reino vegetal excluimos a las papas, ¿no? No. ¿La incluís también? No, reino vegetal. La idea ¿Por qué digo excluimos a las papas? Porque vienen los hidratos y empezamos con otro problema. Pero es otra historia. Tiene que ver con la cantidad de fibras. Y ahora que hay más variedad de papas, hay papas con más cantidad de fibra, los papines, estas papas peruanas. ¿Tienen más fibra los papines? Sí. Entonces tenés que acompañar lechuga, zanahoria, brócoli, todo. Brócoli, la idea es, por ejemplo, no comer un churrasco con fideos, porque ahí no tenés nada vegetal, no tenés fibras. Bueno, una de las formas de proteger el aparato digestivo es con fibras. Entonces siempre algo que tenga suficiente cantidad de fibras. O sea, la carne roja como la carne blanca combinada con fibra. Claro. Que sería en este caso con verduras. Con algo, siempre con verduras. Siempre con verduras. Vamos al tema de esta patología. Dijiste que hay factores, no necesariamente está vinculado con los hábitos, sino también que puede ser genético. Sí. El 75% de los cánceres de colon son esporádicos, o sea, le pasan a cualquiera, habiendo cosas que facilitan. Si yo soy fumador, si yo soy sedentario, si yo tengo una dieta baja en fibras, seguramente tengo mayor predisposición a estar dentro de ese 75%. Pero el 25% restantes están relacionados con enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, están relacionados con síndromes hereditarios, ¿sí? Polipomatosis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch. Entonces... Son temas muy específicos. Son cosas muy específicas. Pero quiero, para que cerrar la idea, es esto. Hay una edad prevalente de este tipo de patologías, pero cuando nuestros hijos tienen problemas reiterados de estómago, ¿puede ser que eso sea el primer indicio para que a futuro padezca esa patología? Y lo que pasa que eso es una respuesta muy amplia, no tengo una respuesta específica. No, está claro, en realidad es consultar al especialista y descartar que nuestros hijos no tengan una enfermedad inflamatoria intestinal, que sí son de debut en edad temprana. Pero después es muy difícil. También hay algunas teorías de que algunas enfermedades parasitarias y demás pueden predisponer algunas patologías que pueden llegar en algún momento a predisponer al cáncer del aparato digestivo, pero estamos como hilando muy fino. Bien, está claro. Acá lo fundamental es que en Argentina hay un programa nacional de screening, de rastreo, de búsqueda de cáncer de colon rectal. ¿Cómo sería? Esto es, toda persona sin otros antecedentes, no toda persona cumple los 50 años y automáticamente... Hombre o mujer. Hombre o mujer. A la misma edad. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon es el segundo cáncer que más mata en Argentina. ¿Sí? Después del pulmón y de la mama, en cada sexo, es el segundo cáncer que más mata. Entonces, sabiendo que es una patología prevalente, con una alta incidencia y demás, sabemos que siempre va a haber cánceres nuevos de colon, entonces lo que tenemos que hacer es adelantarnos y buscarlos. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Le podemos hacer una videocolonoscopia a toda la población? No hay sistema de salud que soporte eso. Claro. Entonces, a todas las personas que cumplen 50 años empiezan en algo que se llama screening, ¿sí? Que es algo muy sencillo, que es sangre oculta en materia fecal. No duele, es un sistema fácil. En algunos lados, inclusive hay en lugares como en Barcelona, que te envían el set, ¿sí?, a tu casa. Con tu cumpleaños te lo mandan a tu casa una vez por año. Si eso da negativo, perfecto. Si eso da positivo, te obliga a la consulta con el especialista. Esto sería incorporarlo dentro de lo que sería el chequeo anual de las personas. Cualquier persona se hace un chequeo en cualquier momento del año y se incluye Ahora vamos sangre a la oculta. videocolonoscopía, ¿sí?
¿Qué pasa? ¿Cuándo y a partir de qué edad es recomendable que se haga la videocolonoscopía? La videocolonoscopía es el gold estándar, o sea, es el método de oro para el diagnóstico, sí, la prevención y hasta para el tratamiento de algunos cánceres. El cáncer, lo que tenemos que entender que hoy por hoy el cáncer casi es una palabra, no es más la palabra prohibida, cuco, que daba miedo. No, hoy por hoy hasta llega a ser casi una enfermedad crónica y es una enfermedad curable. En colon, por ejemplo, si uno descubre una lesión temprana, el 90% de los pacientes se curan. Entonces estamos hablando de pacientes. A ver, y la pregunta cura, ¿es quirúrgico? ¿Cómo es? En algunos casos sí, en otros no. En algunos casos sí, en otros no. Bueno, videocolonoscopía. Videocolonoscopía. Sí. La videocolonoscopía en este país machista en el que vivimos, sí, realmente trae muchas aprensiones. El problema creo que pasa más que nada por eso, más allá de que sea un método invasivo, pero es un método sencillo, no exento de complicaciones como cualquier método diagnóstico invasivo, pero es un método que es seguro, es relativamente fácil, uno se va enseguida a la casa y se hace con anestesia general, no duele, no duele. En realidad lo complicado de la videocolonoscopía a veces es la preparación, porque uno debe preparar el intestino y limpiarlo, intentar dejar toda la mucosa limpia para que el médico pueda observarlo. Pero después es un método que el paciente se despierta y dice, ¿ya está? Bueno, ¿y qué detecta a través de este estudio? ¿Qué se detecta? ¿Pólipos? La videocolonoscopía detecta un montón de enfermedades, ¿sí? Pero a lo que más apunta, a lo que se llama el screening, a lo que apunta es a los pólipos. ¿Los pólipos qué son? Los pólipos son crecimientos, ¿sí? de la mucosa que en algunos casos pueden tener capacidad degenerativa. ¿Cómo sabemos si un pólipo... ¿Todos tienen pólipos o el pólipo es una anomalía? No, el pólipo es una anomalía. ¿Y hay pólipos buenos y pólipos malos? Pólipos buenos y pólipos malos. Y hay pólipos buenos con capacidad degenerativa. Por eso es importante sacarlos, ¿sí? Se calcula que el periodo de crecimiento entre un pólipo hasta que es un cáncer pasa entre 5 a 10 años. O sea, tenemos tiempo de hacerlo. Tenemos tiempo de detectarlo, tenemos tiempo de sacarlo, de tratarlo y de evitar que esa persona se enferme. O sea, no hay que arrugar, hay que hacerse la videocolonoscopía. Sí. Bien, volvamos al origen, que todo pasa por el estómago. Me imagino que las recomendaciones o ciertos excesos son los que terminan dañando nuestro estómago, que llegamos a esta instancia final que hablamos del cáncer de colon. El tema en cuanto a bebidas. Uno, por ejemplo, si es bebedor social, ¿es predisponente más para el cáncer de colon o no? En realidad son los excesos los que te predisponen al cáncer de colon. Sí. Son los excesos. Pero si hablamos de cambio, ¿no? Me voy al caso de pulmones, el cigarrillo no se habla de exceso, sino que directamente se habla que habría que evitarlo al máximo. En el cáncer de colon también. ¿Sí? En el cáncer, y en muchos cánceres digestivos, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, el cigarrillo es un alto componente, sí, es un alto componente de desencadenantes de Ahí estamos viendo una taza de café. ¿Qué pasa con las denominadas santinas? Cafeína, mateína, teína y demás. ¿Son predisponentes para disfunciones en el estómago? Y es bastante dependiente de cada organismo y dependiente de la cantidad. Esto, si uno maneja las cosas con mesura, ¿sí? Yo no le voy a decir a ningún paciente, no tomes más mate. No lo hago, ¿sí? Pero ¿qué le digo? Los primeros 5 no los tomes, ¿sí? Toma el mate lavado. No le digo a ningún paciente, no tomas café. Sé mesurado, un café por día. ¿Un café por día? 2 cafés. Estoy en el horno. Yo tengo que empezar con el tema de café y estoy en el horno. Pero tiene que ver con un café por eso. día creo que es en el primer minuto un café, bueno. Puedes reemplazarlo por un té. Bien. Una infusión, pero la idea es esto, y que a veces no es solamente el café o el té, es la temperatura de lo que ingerimos. Bien. ¿Sí? El exceso de las bebidas muy calientes también traen lesiones. Bueno, realmente muy claro. Te agradezco muchísimo por haber venido al programa. Muchas gracias por invitarme. Espero que haya sido claro. No, clarísimo, clarísimo. Señores, nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal. No olviden, cualquier duda,
No podemos, acá no se va a hacer acto médico por teléfono, pero cualquier duda o consulta para transferir al 116 136 7550 y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.